variable. Por ejemplo, si hacemos un diagrama de estos datos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esto que está acá, ¿ven? Nivel de ingreso 2000, acá están los distintos consumos. Nivel de ingreso 3000, acá están los distintos consumos. Nivel de ingreso 4000, acá están los distintos consumos, etcétera, etcétera. Entonces, uno cuando ve esto, ve que, digamos, acá hay un crecimiento que podría estar dado en promedio por una recta, ¿sí? Es decir, una recta que nos dijese, ¿sí?, cuánto crece el consumo en función del crecimiento del ingreso. Bueno, o cuál es el consumo en función del ingreso. Eso se puede hacer efectivamente y bajo ciertos supuestos que enseguida vamos a conversar, es posible encontrar una recta que pasa por todos los promedios. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, los supuestos es que esta serie de observaciones es independiente de esta, es independiente de esta, es independiente de esta. El otro supuesto es que las distribuciones acá son aproximadamente normales. O sea que tiene una media y un desvío estándar, sí, pero tiene un comportamiento normal, o sea que seguiría en una campana de Gauss, ¿sí? Finalmente, el otro supuesto es que esas distribuciones normales, en cada nivel de ingresos, tienen la misma varianza, o sea, es lo que se llama la condición de homocedaticidad. Bueno, bajo esos supuestos, hay una recta que va a pasar por todos los promedios, por todas las medias, que, digamos, es la recta de regresión, así se llama, la recta de regresión, ¿sí?, para este conjunto de dos variables, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión, ¿sí? Ustedes fíjense que, digamos, uno podría tratar de, acá tenemos la recta, ¿veis? Pasa por estos promedios, uno podría tratar de determinar esta recta. Ahora, la ecuación de la recta, ¿sí?, digamos, tiene, es en general, beta 1, ¿sí?, por el valor del consumo, ¿sí?, más beta 0, y esta cantidad que está aquí es una cantidad aleatoria, que es lo que arroja, ¿sí?, la visión del consumo por ejemplo, a una cierta distancia de la recta. Pero la recta como tal tiene ecuación beta 1 xy por más beta 0, ¿sí? Esa sería la recta. Es decir, que yo lo que necesito, en definitiva, ¿ven?, sería esta recta que está acá, ¿sí? Y esto es porque es el valor esperado, o sea, la recta pasa por los promedios, o sea, por los valores esperados de I, cuando se dan cada uno de los valores de ingreso correspondientes. Entonces, lo que uno puede tratar es de determinar esta recta, ¿sí? ¿Cómo se determina esta recta? Es parte del estudio que vamos a hacer ahora. O sea, acá hay una recta de regresión o un modelo de regresión lineal que, digamos, es para toda la población, porque yo estoy acá utilizando los 60 casos de la población. Pero para determinar esta recta, yo no voy a usar los 60 casos. Simplemente voy a tomar una muestra y estimar los parámetros de la recta. ¿Quiénes son los parámetros de la recta? La pendiente de la recta y la ordenada del origen, ¿sí? Es decir, fíjense, tomé nada más que estos puntos, ¿ven? Son algunos puntos al azar. Para cada nivel de ingreso, en definitiva, he tomado una observación, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay muchas rectas que pueden ajustar. Por ejemplo, esta que pasa así, pero también, por ejemplo, esta que viene por aquí, ¿sí? Entonces, habrá que tomar algún criterio para determinar esa recta, que va a ser una recta de regresión, pero muestral. Se va a calcular sobre la muestra y como tal va a estimar la recta poblacional. ¿Se entiende esto hasta aquí?
Hello, hello. Sí, profe, algo así. Entonces yo tengo que estimar la recta poblacional a partir de establecer una recta sobre la muestra, la recta muestral, ¿sí? La recta de regresión. Bien, para hacer eso, empleo lo que se denomina el procedimiento de mínimos cuadrados. ¿Por qué empleo ese procedimiento? Fíjense, si ponemos la lupa y nos acercamos a esto, vemos de cerca, la recta pasa, ¿sí?, de esta forma. Ahora los puntos reales, ¿sí?, estos puntos que están acá, puntos de la recta, son estimaciones de los puntos reales. Como ustedes veían aquí, por ejemplo, la recta no va a pasar por todos los puntos, ¿sí? Esta recta ideal pasa por todos los promedios, ¿sí?, bajo los supuestos de los que hablamos, pasa por todos los promedios de la población, pero estos no son los promedios de la población, son datos cualesquiera para cada nivel de ingreso. Entonces, evidentemente, no va a ser, digamos, si uno quisiera unir estos puntos, no lo une por una recta, sino por una poligonal así. Pero nosotros vamos a encontrar una recta. Entonces, entre el valor que de la recta y el valor observado realmente, va a haber una diferencia que es precisamente la que se está señalando acá en las líneas punteadas. ¿De acuerdo? Entonces va a haber una distancia entre esto. ¿Y qué es lo que uno debiera esperar? Bueno, minimizar para encontrar la recta, porque ustedes podrían decirme, bueno, pero ¿por qué encontró esta recta y no, por ejemplo, esta? Bueno, porque empleo algún procedimiento para minimizar esas diferencias, ¿sí? Ahora, el asunto es que si yo sumara las diferencias, la suma de las diferencias da cero, porque se compensan las positivas con las negativas y eso tiende a cero. De modo tal que no me sirve. Entonces, para evitar eso, yo podría decir, bueno, los tomo en valor absoluto, pero eso sería muy complicado para determinar los coeficientes, etc. Entonces, lo que hago es elevar estas diferencias al cuadrado. Y entonces, elevo las diferencias al cuadrado y hago los valores observados realmente menos los valores de la recta, ¿ven? Los elevo al cuadrado. Tengo que minimizar esa suma, la suma de todos esos cuadrados. Ese es el procedimiento de mínimos cuadrados. Esto queda entonces en función, en realidad es una función del coeficiente que vaya acá y del coeficiente que vaya acá. ¿Sí? Acá dice beta 1, beta 2 y acá dice beta 1, beta 0. Bueno, beta 1, beta 0 acá debería decir. ¿Sí? Bueno, ¿es claro esto que estoy diciendo? O sea, necesito minimizar esta expresión. Bueno, esta expresión se minimiza, ¿sí?, es una función de dos variables. Por lo tanto, yo tengo que encontrar las derivadas parciales igualándolas a cero. Cuando hago eso, me quedan lo que se llaman las ecuaciones normales. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ven? Las incógnitas son beta 1 sombrero y beta 0 sombrero, porque las X y las Y son valores conocidos, son los puntos que yo encontré, puntos de ingreso-consumo. ¿Sí? Entonces, muy bien, puedo encontrar estos valores. Y estos valores, ¿sí?, colocados en la función, darán el mínimo de las distancias estas elevadas al cuadrado, el mínimo de la suma de estas distancias elevadas al cuadrado. Bueno, ¿qué es un mínimo? En realidad habría que determinarlo, ¿sí?, calculando el determinante hessiano y después viendo que da mayor o igual que cero, después viendo que la derivada segunda en el punto también da mayor o igual que cero. Bueno, todo eso vamos a suponer que se da, ¿sí? Entonces, en definitiva, con estas ecuaciones normales, yo calculo los coeficientes de la recta muestral. Y de eso se trata. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense acá. Distintas teorías antropológicas sostienen que la altura de los hijos está en relación directamente proporcional con la altura de los padres. Directamente proporcional quiere decir una relación lineal. A efecto de comprobar esa relación entre padres e hijos para cierta comunidad, se han tomado 5 observaciones de altura según se ve en la tabla. A partir de ellas se desea construir un modelo matemático lineal que explique la altura de los hijos a partir de la altura de los padres. Bueno, altura del padre, altura del hijo. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Cuando nosotros efectuamos el diagrama de dispersión nos da esto, pero hay un crecimiento lineal, ¿sí? Ahora tenemos que encontrar la recta que mejor ajuste. Utilizamos el procedimiento de mínimos cuadrados, calculamos todas estas cantidades que intervienen en la ecuación, calculamos beta 1 sombrero y beta 0 sombrero, que da estos valores de acá. Ahora, es muy importante entender, ¿sí?, que estos valores que están acá, ¿sí?, son los valores de la recta en la muestra. Que no necesariamente los valores de la recta en la muestra van a ser los valores de la recta poblacional, porque la recta poblacional pasa por todos los promedios, ¿sí? Si yo hubiera tomado 5 datos distintos, seguramente beta 1 sombrero y beta 0 sombrero serían distintos. Pero son estimadores. Y esos estimadores, esos estadísticos, tienen a su vez distribución normal y son insesgados. O sea, en definitiva, van a dar, ¿sí?, su valor esperado es el valor de la pendiente y la ordenada al origen en la recta poblacional. Muy bien. Encontramos la recta. Altura del padre, altura del hijo. Entonces, me dicen, bueno, y si un padre tiene altura 1,73, ¿qué altura tengo que esperar para el hijo? Bueno, si la recta que yo encontré en la muestra representa bien a la recta poblacional, entonces esta será la altura que en promedio tengo que esperar. ¿Está bien? 1,74. Muy bien. Esa es la situación. Ahora, hay una cuestión, ¿sí?, que es la cuestión de que también el modelo representa a la realidad. O sea, las variables están relacionadas, ¿sí? Están relacionadas porque hay una relación teórica entre ellas, están relacionadas previa, o están relacionadas porque uno ve en la práctica que están relacionadas. Ahora, en la práctica están relacionadas no quiere decir nada, porque eso tiene que estar avalado por la teoría, porque, por ejemplo, la cantidad de personas presentes en este curso puede estar en relación lineal con la cantidad de mosquitos que en este momento hay en el campus de la universidad, pero seguramente no tiene ninguna relación. ¿Se entiende? Desde el punto de vista teórico no tiene ninguna validez, aunque de casualidad nos dé una recta. Quiero decir, siempre esto tiene que estar avalado por un conocimiento técnico, ¿sí?, que uno comprueba a través de la formación de la recta, que uno, digamos, le permite tener el modelo matemático para hacer cálculos. Bueno, pero lo cierto es que, más allá de eso, el modelo matemático puede ajustar más o menos a los puntos. O sea, los puntos pueden estar suficientemente alineados como para que uno diga, sí, esto está bien representado por una recta, o pueden estar de una manera que no está tan bien alineada y que por lo tanto, ¿sí?, la recta no representa bien. Fíjense, acá nosotros vamos a poder ver, ¿sí?, yo creo que lo tenemos por acá. Son ejemplos, ¿eh? Bueno, yo debería haber encontrado ya. Acá está. Fíjense, por ejemplo, si los puntos están perfectamente alineados, la recta pasa por sobre los puntos. Esto sería que hay correlación lineal 1. El grado de correlación, o sea, de relación conjunta de las variables x e y en la muestra, perfecto. 1. Correlación lineal perfecta, directa o inversa, porque, fíjense, esto crece así. Ahora, por ejemplo, acá, la correlación es 0,93, por ejemplo. O sea, la recta representa bien al fenómeno, pero, digamos, no lo representa exactamente. Y acá es de 0,77. Esto podría ser, por ejemplo, nivel de tasa de desempleo, ¿sí?, y esto podría ser nivel promedio de salarios. Entonces, cuando hay poco desempleo, los salarios están muy altos. Cuando hay mucho desempleo, ¿sí?, los salarios bajan. Pero fíjense cómo bajan, no bajan así.
sino que bajan en realidad siguiendo un arco de hipérbola que es muy pronunciado. O sea, no es la recta la que representa bien al fenómeno. Y acá la recta no representa nada. Prácticamente no hay relación, porque cualquiera sea el valor de X y tiene el mismo valor, ¿ven? Entonces, este R es el llamado coeficiente de correlación lineal. Una cosa importante que hay que ver es que precisamente aquí se ve que la correlación lineal es una de las alternativas. O sea, uno encuentra una recta de regresión lineal, pero si uno quisiese seguir estudiando estadística, etcétera, vería también que puede establecer, en vez de una recta de regresión lineal, una hipérbola de regresión por mínimos cuadrados también, ¿sí? O un seno, o lo que fuese, ¿sí? Nosotros estudiamos la regresión lineal porque es el modelo más importante y el que más se utiliza, ¿bien? Pero, digamos, el coeficiente de correlación en la muestra varía entre -1 y 1. Cuanto más cerca de 1, más cerca de -1 está, mejor la recta representa el fenómeno. En la medida en que eso no ocurre, la recta no representa también al fenómeno. Por último, déjenme contarles lo siguiente. Acá está el cálculo del coeficiente de correlación. Se calcula de esta manera, con esta formulita, que ustedes ahora van a practicar algo con Soraya. Y permítanme. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Dale. Para ver si entendí bien. La recta de correlación, a ver, hay una nube de puntos y la recta de correlación lineal que hay que encontrar es la que mejor se ajusta a todos los puntos. Espera. No es recta de correlación, es recta de regresión. De regresión, sí. El coeficiente de correlación es el que indica cómo se relacionan los puntos en la nube. El coeficiente de correlación te dice en qué medida la recta representa bien el fenómeno, en qué medida la recta representa bien la asociación que hay entre la variable X y la variable Y. Porque la asociación que vos tenés entre la variable X y la variable Y, aún existiendo, pudieras no ser representada por una recta, sino por una parábola, una hipérbola o lo que fuese, ¿entendés? Sí, claro, una curva. Claro, igual el grado de correlación lineal, el coeficiente de correlación lineal, precisamente lo que te mide que también la recta representa el fenómeno. Bien, y la distancia que hay entre los puntos sería el error. Cuando habla de minimizar para encontrar... No, claro, pero son todos los puntos. ¿Sí? La suma de todos los errores. Y no los toma directamente como resta entre el valor observado y el valor estimado, sino como las restas elevadas al cuadrado, las diferencias elevadas al cuadrado. ¿Por qué? Porque si no se le van a compensar y siempre le va a dar cero. ¿Ves? Sí, esa diferencia sería el error. Por eso es que hay que minimizarlo. Pero no es la diferencia de uno solo. Vos hacés como una cosa en promedio, ¿me entendés? Vos, sí, se entiende. ¿Sí? Porque vos tomás todo para determinar una recta. Entonces la recta, ¿sí? Cuando vos la trazás, a ver si hay una gráfica acá, a lo mejor pasa cerca de algunos puntos y de otros pasa más lejos, ¿ves? Pero en promedio esta es la mejor recta en el sentido de mínimos cuadrados. Y los estimadores que vos sacás, es decir, pendiente y ordenada al origen de esta recta, son los mejores estimadores lineales insesgados de la recta poblacional. Esa que vos sabés que si se dan las hipótesis, los supuestos que vimos, tiene que pasar por los promedios. Pero vos acá no tomaste todos los casos, sino tomaste solamente una muestra. ¿Entendés? Sí, perfecto, gracias. Bueno, ahora bien, lo único que nos falta es decir, bueno, está bien, pero ¿cómo sé yo si
el grado de asociación lineal que yo encontré en la muestra representa bien el grado de asociación lineal que hay en la población. Porque podría pasar que yo tomo una muestra al azar y me dé que hay un comportamiento lineal, pero después en la población ese comportamiento no se verifique. ¿Está? Entonces, lo que uno hace es un test de hipótesis sobre el coeficiente de la recta poblacional. ¿Por qué? Porque, fíjense, si el coeficiente fuera 0, estaría en una situación que se grafica acá, en una muestra se ve claramente, ¿ven? Esto es, ¿qué quiere decir el coeficiente, la pendiente es 0? Quiere decir que no importa el valor de X, Y vale lo mismo. O sea que el valor de Y no depende de X en definitiva. Entonces, lo que se hace es un test de hipótesis, ¿sí? Donde se plantea como hipótesis nula, ¿sí? Que la pendiente es 0. La pendiente poblacional es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, no habría correlación. ¿Sí? Y la hipótesis alterna, ¿sí? Es que, digamos, el coeficiente de la recta es distinto de 0. Como esto en general se plantea para muestras chicas, se toma de student, ¿sí? Con n-1 grado de libertad, n-2 grado de libertad, perdón, porque son dos variables, ¿sí? Y se calcula de esta manera. ¿Sí? Bueno, entonces se hace el test, y se ve. Si el test se rechaza, es porque hay relación lineal. ¿Sí? Si uno acepta la hipótesis nula o tiene que aceptar la hipótesis nula, es simplemente porque no hay correlación lineal poblacional y listo. ¿Sí? Bueno, eso es todo, mis amigos. ¿Ah? Ahora ustedes van a hacer ejercicios, ¿sí? Y con esos ejercicios vamos a dar por finalizada la materia. No sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, si no, dejo de compartir acá. ¿Sí? Muy bien. Bueno, nos vemos la clase que viene, donde ustedes van a presentar los trabajos, ¿sí? Y bueno, nosotros les vamos a corregir. Soraya, nos vemos a las 12. Perfecto. Cristóbal, ¿la clase que viene los chicos tienen que conectarse o solamente tienen que subir los trabajos? No, tienen que mandar los trabajos y después Bien. nosotros. Claro, claro. Se los vamos pasando la nota. Perfecto. Listo. Muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Entonces nos estamos viendo, Cristóbal. Hasta luego. Ahí va. Voy a compartir yo ahora. Voy a compartir el screen, así después puedo ir a la página de internet que tengo para hacer los cálculos. Acá está. Muy bien. Pero lo que quiero hacer ahora es el PowerPoint. ¿Están viendo, chicos, mi pantalla ustedes? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con la práctica de esta última guía de actividades. Aguárdenme un minutito, que tengo que sacar mi tabletita de por acá atrás. Muy bien. Ahí vamos. Acá están resumidas todas las fórmulas que vamos a utilizar para calcular. Bueno, recuerden, esta es la notación de la recta de regresión lineal, donde beta 1, sombrerito, representa la pendiente de la recta que yo obtengo o calculo a partir de la muestra. Y acá está justamente la fórmula para poder calcular esa pendiente. Beta sub 0 con el sombrerito representa la ordenada al origen que obtenemos para una recta, siempre a partir de la muestra. Si nos referimos a la población, acá arriba no se colocarían los sombreritos, ¿de acuerdo? El coeficiente de correlación, que es el que mide justamente el grado de correlación lineal que tenemos, se obtiene a partir de esta expresión. Y el test de hipótesis, cuando queremos saber si la regresión lineal que obtuvimos a nivel de la muestra también es válida a nivel poblacional. Estas son todas las expresiones. Lo que nosotros vemos claramente cuando uno ve estas expresiones es que es una cantidad de fórmulas bastante difíciles de memorizar. Por suerte, ustedes tienen calculadoras. Todas las calculadoras científicas les permiten calcular
la pendiente, la ordenada y el coeficiente de correlación lineal. Así que todas estas expresiones, si bien las vamos a usar hoy en un ejercicio en el primero para que vean cómo se utilizan, después directamente la idea es que ustedes carguen los datos y obtengan todos estos parámetros a partir de esa calculadora, o yo en mi caso, como tengo que compartirles pantalla y no puedo ir en cada una de sus casas a ver qué calculadora cada uno de ustedes tiene, se los voy a hacer a través de un software, ¿bien? En la presencialidad lo que hacía yo era, bueno, fijarme qué calculadora tenía cada uno y más o menos ver cómo utilizarla. Por eso yo les insistía mucho en semanas anteriores de agarren sus calculadoras, busquen sus manuales para ver cada uno cómo hace para obtener estos parámetros. Por lo pronto, ahora vamos a verlo cómo usarlo de una página gratuita de internet. Y lo único que nos va a quedar sí o sí hacer es obtener o calcular el estadístico de prueba. Bien, esto igual está todo en el libro. Yo lo que hice acá, como siempre, es hacerle un resumen de las expresiones en la primera diapositiva. Avancemos. Vamos al primer ejercicio, donde me piden que yo lo que haga es realice el diagrama de dispersión. Yo realicé el diagrama de dispersión con el Excel, ¿bien? En el mismo Word que ustedes tienen, van a insertar gráfico, piden el diagrama de dispersión y representan los puntos. Es muy sencillo y muy intuitivo, pero de todas maneras les voy a mostrar que en este software online que hay también pueden pedir la recta de regresión y la obtienen. No hay mucha vuelta con respecto a eso. Lo que sí es importante aclarar es que siempre la variable X va a representar en nuestro caso nuestro eje horizontal y Y nuestro eje vertical. Y si a mí no me dijeran X y Y me dieran simplemente, no sé, distancia, kilómetros recorridos y precio, cantidad de productos y, no sé, porcentajes de descuentos, tendríamos que leer en el contexto del problema e interpretar allí cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Y de esa manera es como lo van a llevar al gráfico. Tengo una consulta acá en el chat. Decime, Laura. Dale, voy a intentar hablar un poquito más lento entonces. ¿Alguien más me está escuchando mal o es Laura solamente? Yo escuché bien. Bueno, listo. Entonces es Laura, pero igual Laura voy a intentar hablar un poquito más lento. Entonces, les decía, esperen que tengo ahí un mensajito más. Perfecto, Losa. Muy bien. Bueno, entonces lo que les decía era que en este caso es sencillo identificar quién es X y quién es Y porque me lo dice el enunciado, lo leo en la tabla, pero sepan que en algunos problemas no me van a decir X e Y, me van a decir qué variables me lo van a contextualizar en un problema y uno tiene que deducir cuál es la variable que depende de cuál. Bien. Con respecto al primer gráfico, entonces vamos a llevar nuestros datos a una gráfica donde en el eje horizontal tenemos 2, 4, 6, 8 y 10, que son los que corresponden a esta primera fila. Y la segunda, en el caso de Y, era 4, 7, 13, 16 y 19, ¿no? Que son los datos que están acá. Cuando uno hace una primera observación, lo que puede ver es que estos puntos parece que sí se ajustan bastante bien, de hecho parecen estar bastante alineados, y uno hasta puede imaginarse cuál es la recta que pasaría por allí. Con lo cual, la primera aproximación que yo tendría es que se trata de una recta que tiene pendiente positiva, ¿verdad? Así que esa pendiente me debería dar un número positivo. Y también a simple vista parece que hay una muy buena correlación lineal, así que tendríamos que encontrar un R próximo a 1 positivo. Como la pendiente es positiva, ese R me va a dar positivo también. Y debería darme un valor, por lo que pudieron ver recién en lo que fue explicando Cristóbal, un R muy próximo a 1. Bueno, eso es lo que hace el gráfico, ¿no? Permitirme, a partir de lo que yo observo, una primera idea de qué es lo que está pasando con ese conjunto de datos. Eso es lo que me pedían en el ítem A y por supuesto en el ítem B me van a pedir que yo obtenga el coeficiente de correlación lineal, calcule la recta que mejor aproxima este conjunto de datos y eso es lo que vamos a ir a hacer en el ítem B. Les hago una consulta. ¿Quieren copiar el gráfico? Los espero. Avísenme o avanzo. ¿O prefieren hacerlo tal vez ustedes después con el software que les voy a explicar?
Lo que ustedes me digan, ¿avanzamos o los espero para que copien? Miren, como ustedes ahora van a tener que entregar un trabajo, tienen las dos posibilidades y en ese sentido no va a haber drama. Lo pueden hacer con calculadora o el que quiera para presentarlo más completo y hacer toda la tabla a mano, lo pueden hacer. Yo ahora les voy a mostrar de las dos formas, cómo se hace a mano y cómo se hace con calculadora, y después ustedes decidirán en el momento de presentar el trabajo si lo quieren hacer más completo con todos los cálculos o directamente con calculadora. Pero lo que sí es importante que sepas, Alejo, es que cualquiera de las dos se les va a aceptar y nadie les va a cuestionar que lo hayan decidido hacer con calculadora o lo hayan hecho a mano. De hecho, en los exámenes que tomamos es así. El que lo quiere hacer de una manera o de otra, está aceptado. Bien. Laura, ¿seguís escuchando entrecortado? A veces salir y volver a entrar, no sé, a mí me ha corregido algunas veces el problema de conexión. Profe, no, estoy en un lugar muy lejos del wifi para que me encuentre. Ahora te escucho bien, pasa que si ibas muy ligerito se empezaba a hacer fritura, pero ahí te escucho. Bueno, perfecto. Bueno, avanzo, voy a la próxima diapositiva. ¿O están copiando? Yo le tomé una foto. Dale. Bueno, entonces si nadie me frena, paso entonces a la próxima diapositiva. Dale. Bueno, me dice, halle la recta de regresión que pone ahí en función de x. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer paso a paso y después lo vamos a corroborar con esta calculadora para que veamos que efectivamente las expresiones que le estamos dando son las que corresponden, porque hay muchas expresiones. Nosotros trabajamos con esta, pero si ustedes buscan otras bibliografías van a ver que hay otras expresiones de cálculo que los llevan a la misma recta. Bueno, lo que me dicen por aquí es que lo que tengo que hallar entonces, básicamente, esperen que se me agrandó el chat, ahí está, es entonces el beta 1, que es mi pendiente, y el beta sub 0, que es la ordenada de esa recta. Y a partir de las expresiones que yo les mostré recién, la fórmula para calcular la pendiente es esta, donde necesitamos n. Ahora yo les voy a ir describiendo qué es lo que vamos a ir obteniendo en cada uno de los términos. Y esta otra es la expresión para la ordenada. Observen que el denominador en ambas expresiones es el mismo. Así que cuando yo obtenga el denominador de beta 1, también estoy obteniendo el denominador de beta sub 0. Parecen engorrosas porque hay muchas sumatorias, pero en realidad lo que necesito yo es n. Sumar todos los valores de x al cuadrado, sumarlos, los productos entre x e y sumar los xy y los y sub i por separado. Tampoco es tanta la cantidad de cálculos que tienen que realizar si la tabla es chiquita. Cuando la tabla es grande, ahí sí ya empieza a hacerse más engorroso. ¿Bien? Vamos a armar entonces, esta es una tabla pequeña, no nos va a costar demasiado. Y lo que necesitamos es sumar todos los xy, es lo que me piden en este caso, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Acá necesito sumar todos los xy. Entonces vamos a hacer esto, es 2 más 4 más 6 más 8 más 10, y eso me da un total de 30. Hago la primera observación. N siempre es la cantidad de parejas que me dan, de par de datos. Dicho en otros términos, la cantidad de puntos que yo tengo en mi gráfica. Bien, así que no cuenten x e y por separado, es la pareja, la cantidad de puntos que yo generé con mis datos. En nuestro caso sería 5. También necesitamos la sumatoria de los i, me lo piden acá. Entonces vamos a sumar todos los i, 4 más 17 más 13 más 16 más 19, y eso me da un total de 59. También necesitamos, eso me lo piden en esta otra sumatoria, la sumatoria de los x, pero elevados al cuadrado. O sea, tengo que ir elevando al cuadrado cada valor de x obtenido y luego contabilizar la sumatoria en total. Y es lo que vamos a hacer en la tercera columna. Entonces, por eso es 4, porque es el cuadrado de 2, 16, 36, 8 al cuadrado, 10 al cuadrado, y la sumatoria que me dio 220. Si yo observo, en ningún momento, en ninguna de las dos expresiones, necesito elevar al cuadrado i. Por eso es que solamente tenemos la columna de x sub i al cuadrado.
Pero lo que sí aparece en distintos momentos, que es lo último que nos faltaría calcular, es la sumatoria de los productos entre X e Y. Y esa es la tercera columna, cuarta en realidad, de mi tabla. Vamos a ir multiplicando cada X con cada Y, que me va a dar 2 por 4, 8, 4 por 7, y el producto de todos ellos, lo que voy a hacer al final, como hay una sumatoria, es contabilizar esa suma total. Bien, con esta tabla así armada, ya tenemos entonces todos los términos para calcular tanto la pendiente como la ordenada de nuestra recta. Entonces lo que hago sencillamente es reemplazar. N dijimos que era 5, la cantidad de puntos. La sumatoria de los productos nos había dado 432. La sumatoria de X que nos dio 30. La sumatoria de Y que nos dio 59. Y abajo observen que es otra vez N multiplicando, pero esta vez multiplica a la sumatoria de los cuadrados de X. Esta era la tercera columna, 220, menos la sumatoria de las X, que era 30, elevados al cuadrado después de sumar. No es lo mismo estos dos términos, claramente ni siquiera me da algo parecido. Bueno, ahí tenemos entonces todo lo que necesitamos para calcular la pendiente, que me dio en mi caso 1,95. De la misma manera que calculamos la pendiente, vamos a calcular la ordenada. Repasemos. Era la sumatoria de los X al cuadrado. ¿A dónde está? Acá, 220. Por la sumatoria solo de los Y, sin elevar al cuadrado, 59. La sumatoria de las X sin ningún cuadrado, 30. Y la sumatoria de los productos entre las dos, que era la última columna, 432. El denominador es el mismo que hoy. Realizo las cuentas y me queda entonces que la ordenada al origen de mi recta es 0,1. Ya está. Ya tengo la pendiente, tengo la ordenada, construyo mi recta de regresión lineal e incluso podría hasta graficarla y me queda, esperen que borro acá, si se ve más prolijo, ahí está. Ahí tendríamos entonces la recta que mejor se ajusta a ese conjunto de puntos, que es decir, la que minimiza estos errores o la sumatoria de todos estos errores que teníamos allí. Bien, hasta acá, duda o consulta de lo que hemos hecho. Este tema es uno de los temas más sencillos de los que estamos viendo. Por ahí cuesta el aspecto teórico, pero el aspecto práctico es bastante simple. Y si ahora vemos cómo se hace con calculadora, todo esto se saca simplemente cargando este conjunto de datos y automáticamente tenemos la información allí. ¿Dudas o consultas? Muy bien, Laura. ¿Están copiando? ¿Van a capturar pantalla? Díganme cómo hacemos, así yo veo si los espero. Exacto, muy bien. Es la ecuación de la recta que mejor representa el conjunto de puntos, es esta, muy bien. O la recta que minimiza los cuadrados de los desvíos, es esta. O directamente la recta de regresión de y en función de x, es esta. Así, formas de responder, tenés más de uno. En general uno puede responder sencillamente mirando el enunciado, solamente que, bueno, en contexto, ¿qué es esa recta que encontramos? Bueno, es la recta que mejor ajusta este conjunto de puntos. En términos más sencillos, que mejor representa todos estos elementos, ¿no? Esta relación que existe entre las variables.
Bien, les voy a mostrar cómo podríamos haber calculado la misma recta, bien, utilizando un software. Voy a moverme de acá un chiquitín y voy a ir acá. Aguárdenme, porque yo tengo las ventanitas abiertas. Ahí acá estoy. Bueno, esta es una calculadora online. No sé si se las mostré la vez pasada, si era esta, porque como hay tantas, bien, que es NLC ULA. Bien, calculadora online, no es la única, hay varias. Y ustedes cuando van, miren, después les muestran, entre otras cosas, medidas de posición y dispersión, diagrama de caja, regresión lineal, coeficiente de correlación lineal y diagrama de dispersión. ¿Ven? Todo lo que nosotros necesitamos calcular y que les van a pedir, todo lo pueden sacar de acá. Entonces vamos a ir a calcular la recta, así que voy a ir a donde dice regresión lineal. Lo que les pide a la hora de ingresar los datos es que ustedes los coloquen, los X y los Y, acá no está descrito, pero en otra de las opciones les permite, les describe y les dice que separen con comas los datos y uno en cada línea. ¿Qué quiere decir esto? La continuación. El primer par que teníamos era el 2, 4. Entonces pongo 2, coma, no la coma del teclado numérico, no el punto decimal, la coma de texto. 2,4, ahí tendríamos el primer par, enter, porque es uno por cada línea, 4,7 era el otro par, 6,13 era el otro, 8, 16 y 10, 19. Bien, si copié bien, ahí están todos. Vamos acá donde dice enviar datos. Y ahí tenemos entonces, miren, ven lo que les decía, que hasta el gráfico les da el gráfico. 0,1, que era la ordenada que habíamos encontrado nosotros, nos dio lo mismo, y la pendiente que es 1,95. Incluso les permite, dice, utiliza la ecuación de regresión lineal para estimar y. Es decir, una cosa son los valores observados. Nosotros en nuestra tabla tenemos los datos que observé en la práctica. Ahora, esta recta, ¿para qué me sirve? Bueno, porque me serviría, entre otras cosas, para poder estimar valores que yo no tenía dentro de mi conjunto. No sé, por ejemplo, estimar cuál sería el valor de y que le correspondería a un x igual 3. O ver, por ejemplo, que si yo hubiese querido estimar el 2, el mismo 2 que yo observé, estimarlo con la recta, vería que me dio exactamente 4, lo mismo que me había dado cuando saqué de la observación. En cambio, por ejemplo, si ponemos 4 y yo lo estimo, me da 7,89, cuando nosotros en el conjunto de valores, en el valor observado, 4 nos dio 7. Bueno, acá veríamos la diferencia que hay entre el valor que yo observé de mi muestra y el valor que estimaría con mi ecuación, ¿no? Porque la recta me permite eso, estimar los valores, no solo los mismos que yo observé, sino otros que no tengo dentro de mi muestra. ¿Está? Es muy, pero muy sencillo utilizar este programita para poder obtener la recta y los demás elementos. Bien, vuelvo, y ven que acá mismo pueden sacar la gráfica para colocarla en el trabajo que tengan que entregar la próxima semana. Bueno, vuelvo entonces al PowerPoint y seguimos avanzando. ¿Preguntas, chicos, hasta acá? Bueno, si no hay, vamos. Dime. En la entrega que hay que hacer, ¿podemos hacer una captura de pantalla de lo que nos devuelve la página y entregarle, o hay que pasarlo? No, pasalo. Sí, eso sí. Pasalo a mano, no importa si vos lo hiciste con la calculadora o con esa pantalla. Sí, el gráfico no habría problema, que lo captures, lo recortes y lo pongas prolijo. Pero después los valores y los pasos, eso sí, viste que Cristóbal fue en ese sentido bien. No, el gráfico decía yo. Ah, el gráfico sí. No, el gráfico. Sí, Alejo, ahora nos lo van a pedir en el punto siguiente, calcular R. Sí, acá en el ítem B solamente puse la recta nada más. Ahora en el S creo que es el que nos piden el coeficiente de correlación. A ver si es así. Ahí vamos. Exacto, ¿ves? Entonces primero lo vamos a hacer a mano, te muestro cómo hacerlo a mano, al coeficiente de correlación, y después les muestro cómo lo sacaríamos con el software. Bien, en el C entonces, para el coeficiente de correlación lineal, la expresión acá requiere calcular
dos desvíos, el desvío respecto de x, que es lo que tengo en el denominador, y el desvío respecto de y. Y arriba es la desviación conjunta de las dos variables. Entonces fíjense que las columnas que yo calculé en la tabla anterior no me sirven, porque ahora me pide otras cosas. Necesito calcular la media o promedio de x, la media o promedio de y. Así que a esa tabla o le agrego estas nuevas 3 columnas o me armo una nueva. En general, cuando yo explico este ejercicio en el pizarrón, como tengo un pizarrón bastante grande, le voy agregando a la tabla anterior las columnas que voy necesitando. En este caso, yo tuve que hacerlo por pedacitos a esta tabla. Bien, ¿qué necesito calcular primero que nada? Y si yo tengo que restar medias, necesito primero calcularlas, es decir, el promedio de x y el promedio de y. Fácil, porque yo ya tenía la sumatoria de las x, solo lo voy a dividir por 5, y eso me va a dar, obviamente, 5 por 6, 30, el promedio de x es 6. Y hago lo mismo acá, ¿no? Tomo la sumatoria de todas las y, 59, y lo divido entre 5 datos, y me va a dar el promedio de y. Ya tengo entonces las dos medias o promedios de mis variables. Lo único que tengo que hacer es empezar a restar cada x, 2, con su respectiva media. 2 menos 6, 4 menos 6, 6 menos 6, 8 menos 6. Bien, entonces lo vamos a ir completando en esa columna. Fíjense que yo no resolví la potencia a propósito para mostrarles algo que Cristóbal les había comentado recién. ¿Por qué tenemos que elevar al cuadrado estas diferencias? Porque si no eleváramos al cuadrado estas diferencias, cuando sumamos menos 4 más menos 2 más 0 más 2 más 4, me terminaría dando 0. Y eso pasa siempre. Por eso es que el desvío se define como la sumatoria de las diferencias al cuadrado para sacar o eliminar el problema que vamos a tener con la diferenciación de signos, con la compensación de los signos. Los signos se compensan, se te anula y te queda todo 0. Entonces no te mide nada, no podríamos estar midiendo bien la variabilidad. Bien, tanto en x como en y vamos a tener que hacer lo mismo. Calculamos las restas, pero no tenemos que olvidarnos de elevarlas al cuadrado. Una vez que elevé los cuadrados, ahí sí me quedaría 16 más 4 más 0 más 16 más 4. Acá tengo los 40, que eso sí sería la desviación sin haberle calculado todavía la raíz. Y eso lo hacemos directamente en la fórmula. Después ponemos acá y no nos tenemos que olvidar de calcular la raíz cuadrada de ese 40. Y yo creo que se lo había comentado también en algún momento, ¿para qué es la raíz cuadrada? Bueno, la raíz cuadrada se usa para compensar esta potencia que yo agregué. Yo tuve que elevar todo al cuadrado para sacar los signos. Bueno, ahora con la raíz es como que vuelvo todo a la unidad original. ¿Sí? Ese es el objetivo de, al final de todo, calcularle la raíz cuadrada. Volver a la unidad original. Hacemos lo mismo ahora con y, pero cuidado que ahora estos son mis valores que voy a tomar y los voy a restar con su respectivo promedio. De la misma manera, ¿no? Resto 7, 13, 16 y 19 con su promedio, los elevo al cuadrado y después los sumo. Si no me va a pasar lo mismo, me va a dar todo 0. Esa sumatoria de cuadrados me dio 154. Ahí ya tendría todo lo que necesito para calcular el denominador de mi coeficiente de correlación, es decir, los dos desvíos, el de x y el de y. Me falta la variación conjunta. Y esa se obtiene haciendo las restas. Acá sí, fíjense en que es sin cuadrados, porque lo que voy a hacer es cada una de estas diferencias, este menos 4 y este menos 7,8, restarlos entre sí. ¿Bien? Perdón, multiplicarlos, quise decir. Multiplicarlos entre sí. Entonces me quedaría menos 4 por menos 7,8. Ahí tengo la primera fila. Menos 2 por menos 4,8. Bueno, la próxima es fácil porque hay un 0, así que me va a dar 0 esa multiplicación. 2 por 4,2, que me va a dar 8,4, y 4 por 7,2. Ahí tuve entonces los productos entre cada una de estas diferencias. Lo que me falta ahora es sumarlos a todos ellos. La sumatoria de todos me dio 78. Ahora sí, ya está. Una vez que completaron todos los términos, reemplazamos
Acá están las raíces cuadradas que les dije recién, y una vez que resuelvo todo, me dio un R de 0,99, que como bien habíamos anticipado, me dio próximo a 1, porque acá se veía que era, pero muy buena la correlación lineal que teníamos entre los datos, se veía a simple vista. ¿Dudas o consultas, chicos? Si la pendiente hubiese sido negativa, ese R, acuérdense que nos hubiese dado menos, por ejemplo, 0,99. Vuelvo al software que les mostré recién y les voy a mostrar, ¿dónde estábamos? Acá. Y les voy a mostrar que también me da el R. Miren, acá estaba la media, ¿ven? 6, 11,8, la media me la da, ahí está el tamaño de la muestra. Quiero que me dé el R, así que voy para atrás, vuelvo para atrás un lugar y voy a coeficiente de correlación lineal. La regresión lineal me va a dar la recta, si van a coeficiente de correlación les va a dar el R. Y bueno, por suerte ya quedaron los datos cargados, ¿ven? Entonces ahí está, el coeficiente de correlación me dio efectivamente como nosotros 0,99 y bueno, les dio mucho más exacto con más decimales. Aunque en nuestro caso con 2 es más que suficiente. Quieren poner 3, pongan 3, pero no más que eso. Bien, bueno, ahí tenemos entonces verificado nuestro coeficiente de correlación. Vuelvo de vuelta al PowerPoint.